Muy buenos días a todos, comenzamos con estadística. En el primer módulo trabajaremos con estadística descriptiva de una variable. Para comenzar, definición de estadística, ¿sí? Una breve definición de estadística. Bueno, estadística es la ciencia, ¿sí?, que vamos a estudiar sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que representa variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico con objeto de deducir las leyes que rigen a esos fenómenos, y poder de esa forma hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones o obtener conclusiones. Lo que abarca todo esto, ¿sí?, cuando nosotros vamos a recoger datos, a analizar esos datos, vamos a estar estudiando estadística descriptiva. Cuando introducimos las leyes, ¿sí?, que van a regir a esos fenómenos que nosotros analizamos, vamos a introducir la probabilidad. Y por último, cuando tengamos la posibilidad de tomar decisiones o obtener conclusiones de lo mismo, de los análisis que realizamos, vamos a tener una estadística, una inferencia en esos análisis que vamos a desarrollar, ¿sí? Bien, en este caso, la unidad número 1, trabajamos con estadística descriptiva, ¿sí?, que es conocer las informaciones que se tiene para poder identificar e interpretar aspectos relevantes de nuestra muestra, ¿sí? Vamos a analizar muestras de una población, de un determinado fenómeno, ¿sí? Utilizar esta información para obtener resultados, planear o hacer inferencia acerca de la población bajo estudio, ¿sí? Los datos son los que nos provee nuestro análisis, ¿sí? Son la materia prima del estadístico. Usa los números para interpretar la realidad. Todos los problemas estadísticos involucran o la recolectan la descripción y el análisis de los datos. O pensar cómo recolectar, describir y hacer el análisis de los datos, ¿sí? Bien. La población, es el conjunto de datos que describe un fenómeno. Constituye lo que se llama población, ¿sí? Lo que vamos a analizar, ¿sí? La población es, por ejemplo, si hacemos un censo, vamos a analizar la cantidad de, votantes en una población, la cantidad de, el análisis de cierta cantidad de personas que voten a un candidato, ¿sí? Hablo por las votaciones porque, se acercan, ¿sí? Bien, la muestra es un subconjunto de la población, ¿sí?, sobre la cual vamos a realizar las medidas sobre una o más características de interés. ¿Por qué muestreamos? Hay poblaciones muy grandes, ¿sí? Si nosotros tenemos infinita población, necesitamos reducir eso a una muestra para poder analizar, ¿sí? Si en este caso analizamos la población de todo el mundo, necesitamos tomar de muestra solamente al país Argentina, por ejemplo, ¿sí? Una característica importante de una muestra es que sea representativa de la población de interés. Cualquiera sea nuestro objetivo, describir a la población, analizar o pronosticar el comportamiento de una población, la muestra, al ser representativa, será confiable. Bien, tenemos el análisis de población y muestra. Población es un todo y la muestra es una parte, una porción de la población. Después tenemos el individuo. Un individuo o una unidad estadística es cada uno de los elementos que componen la población. Ejemplo, un ciudadano argentino, ¿sí? Analicemos, por ejemplo, la población va a ser el mundo, la muestra va a ser Argentina, el individuo va a ser un ciudadano argentino, ¿sí? En estadística, el tamaño de la muestra se le conoce como aquel número determinado de sujetos o cosas que componen la muestra extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población, ¿sí? Bien, acá le traje una pequeña gráfica que analizamos, ¿sí? Tenemos un todo, una población completa, tomamos una muestra de la población, de la muestra podemos analizar cada uno de los individuos y de los individuos podemos analizar el color, sexo, variables, ¿sí? Esas son las variables: el color, el sexo, la altura, el peso, etc. Variables, ¿sí? Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables.
En los individuos de la población argentina, de uno u a otro es variable. Por ejemplo, el grupo sanguíneo, tenemos grupo A, grupo B, cero positivo, cero negativo. ¿Sí? Esa variable va a ser cualitativa. ¿Sí? Su variable de felicidad declarado, ¿sí? Por ejemplo, la persona se siente deprimido, ni fu ni fa, ¿sí? No sabe cómo se siente o se siente muy feliz. Eso es una variable ordinal. Después tenemos la variable discreta, ¿sí? Por ejemplo, el número de hijos, ¿sí? Va a ser exacto, va a ser entera. Y tenemos la variable numérica continua, la altura de una persona, ¿sí? 1,62, 1,74, ¿sí? Esos valores no son exactos, entonces va a ser una variable numérica continua. Bien, tipos de variables. Tenemos las variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Las que analizamos anteriormente. Las nominales, ¿sí? Si sus valores no se pueden ordenar. Sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, fumar, si sí o no, si fuma o no. ¿Sí? Después tenemos las ordinales, si sus valores se pueden ordenar. Mejoría de un tratamiento, grado de satisfacción, intensidad del dolor, ¿sí? Podemos ordenar. Después tenemos las cuantitativas discretas, si se toma valores numéricos enteros, ¿sí? Número de hijos, número de cigarrillos, número de cumpleaños. Después tenemos las variables cuantitativas continuas, ¿sí? Si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios, altura, presión intraocular, dosis de medicamento administrado, edad, ¿sí? La edad, por ejemplo, no trabajamos con entero en este caso, sino que trabajamos con, no sé, tengo 28 años y 3 meses y 2 días, ¿sí? Entonces ahí estamos trabajando con variables cuantitativas continuas. Bien, también en las variables aparecen, se pueden clasificar mediante unidimensional, bidimensionales y pluridimensionales. Unidimensionales cuando solo recoge información sobre una característica. Por ejemplo, la edad del alumno de una clase. Bidimensionales cuando recogemos información sobre dos características de una población. Por ejemplo, edad, altura del alumno de una clase. Y pluridimensionales cuando recogemos información sobre tres o más características. Por ejemplo, edad, altura y peso de alumnos de una clase. Tenemos un ejemplo de datos desordenados y ordenados en tablas, ¿sí? La variable va a ser el género, femenino, masculino, hombre, mujer. Las modalidades va a ser hombre, mujer. La muestra, ¿sí? Tenemos una muestra de 3, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? 10 personas, ¿sí? Que varía entre el género, hombre, mujer, ¿sí? Si lo tenemos ordenados, fíjense que tenemos 4 hombres, ¿sí? Y 6 mujeres. Bien. Si pasamos a ordenar, tenemos el género hombre-mujer, la frecuencia, ¿sí? La cantidad de repeticiones que tengamos en nuestra muestra, ¿sí? Tenemos 4 hombres y tenemos 6 mujeres. El tamaño de la muestra, ¿sí? En este caso es de 10, ¿sí? Y frecuencia relativa de porcentaje. Se realiza una fracción, ¿sí? De la frecuencia que tengamos por el total, ¿sí? En este caso la cantidad de hombres es el 40%. Y la frecuencia que tengamos de mujeres, en este caso es 6, sobre el total que es 10, y tenemos un 60%, ¿sí? De frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? Otro ejemplo, cuando tenemos, bien, por ejemplo, tenemos individuos nuevamente, número de hijos, cantidad de hijos, un ejemplo. Tenemos las cantidades de hijos, por ejemplo, de 0 a 7, 8 o más, el total, ¿sí? Fíjense que nuestro total es 1509, ¿sí? Y tenemos frecuencias, tenemos para las personas que no tengan hijos, ¿sí? 419 personas no tienen hijo, 255 personas tienen un hijo, 375 tienen 2 hijos, y así sucesivamente, ¿sí? En el primer ejemplo, en la primera pregunta, por ejemplo, nos pregunta ¿cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? Entonces, la frecuencia individual sin hijo más la frecuencia individual con un hijo, ¿sí?
Entonces, fíjense que acá analizamos la de color azul. Tenemos personas que tengan menos de 2 hijos, entonces nos vamos a tomar a la de 2 hijos. Bien, con respecto a la cantidad de individuos que tenemos que tienen menos de 2 hijos, ¿sí? Fíjense que lo diferencié por colores a cada pregunta. ¿Sí? Tomamos solamente a las personas que tienen 0 hijos, ¿sí? Que no tienen hijos y que tienen un hijo. ¿Sí? La frecuencia de cada uno es de 419 y de 255. Sumo ambos, entonces el total de personas que tienen menor a 2 hijos es de 674 individuos. ¿Sí? Después, la segunda pregunta me dice: ¿qué porcentaje de individuos tienen 6 hijos o menos? ¿Sí? Por ende, voy a tomar, en este caso, es lo que están de color verde. ¿Sí? 6 hijos o menos. Quiere decir que toma también el valor de 6 hijos. ¿Sí? Entonces, me está preguntando el porcentaje, no la cantidad de personas, de individuos. Entonces, si es el porcentaje, voy a realizar el porcentaje de cada uno con respecto al total, ¿sí? De cada una de las frecuencias que tengamos con respecto al total, ¿sí? Y analizaría el porcentaje acumulado, ¿sí? 97,3 en este caso. Entonces, la cantidad de personas, perdón, el porcentaje de la cantidad de personas que tengan 6 hijos o menos es de 97,3%. ¿Sí? Y por último, la cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual. ¿Sí? Analizo entonces, porque me está preguntando qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual. ¿Sí? Entonces, menor o igual a 50%. En este caso, fíjense que tenemos 69,5. ¿Sí? Promediando, ¿sí? Y analizamos que la mitad de la población, un análisis, tiene desde 0, no tiene hijos, un hijo o 2 hijos. Bien, analizamos el rango, ¿sí? En estadística, el rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. Para encontrar el rango, restamos el valor mínimo del conjunto de datos del valor máximo, es decir, el máximo menos el mínimo. Por ejemplo, en los datos, un análisis de datos, por ejemplo, tengo 2, 5, 3, 4, 5 y 5. El valor mínimo es 2 y el valor máximo es 5. Por ende, el rango en este caso es de 3. ¿Sí? Resto el máximo con el mínimo. Después tenemos intervalos. Si bien hay varias maneras de calcular el número de intervalos o clases, existe una fórmula llamada regla de Sturger que permite realizar una aproximación más sistemática. ¿Sí? Ejemplo, ¿sí? Tenemos 10 datos, por ende el valor de este caso n es de 10. ¿Sí? En este caso, ¿sí? En la teoría lo tenemos como m, pero en el ejemplo tenemos como n. ¿Sí? Puede variar. Debemos reemplazar la cantidad de datos en total que tenemos en nuestra variable n. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. 24, 26, 24, 21, 27, 27, 30, 41, 32, 38. ¿Sí? Reemplazo ese valor 10, ¿sí? En n, en nuestra fórmula, lo resuelvo y obtenemos que el valor de k, ¿sí? Es de 4. Ese valor de k, ¿sí? Pertenece a los intervalos que voy a tener. En este ejemplo voy a tener 4 intervalos. ¿Sí? Luego podemos analizar el intervalo que va a tener, perdón, la cantidad de datos que va a tener el intervalo. ¿Sí? Por ejemplo, luego de ello debemos obtener qué amplitud, ¿sí? Tendrá cada uno de los intervalos. Con la fórmula W es igual a R sobre K. R va a ser el valor del rango y K va a ser la cantidad de intervalos. ¿Sí? Voy a hacer rango sobre intervalos. Y eso voy a obtener la amplitud que va a tener cada uno de los intervalos.
¿sí? Para ir formando mis tablas. Bien, luego aparecen algunos datos particulares. La clase o intervalo de clase es un grupo de datos. La frecuencia es la cantidad de veces que un dato se repite en el intervalo de clase. La marca es el punto medio de cada intervalo de clase. Por ejemplo, este cuadro lo tenemos en nuestra teoría. Es el análisis de cantidad de embarazos, ¿sí?, que vamos a tener en una población, ¿sí? Por ejemplo, entre las edades de cada una de las señoras o las chicas que están embarazadas. En este caso, por ejemplo, tenemos de 18 a 20 años, vamos a hacer un conteo de 9 muestras. De 21 a 23 años vamos a hacer un conteo de 12 muestras. De 24 a 26 años vamos a hacer un conteo de 14 muestras. De 27 a 29 años hacemos un conteo de 2, así sucesivamente. Fíjense que mi cantidad de intervalos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 intervalos que obtuve de desarrollar la fórmula, ¿sí?, de Stuttgart. Después, analizando también la amplitud de cada uno de esos intervalos, tengo, ¿sí?, una amplitud de 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Después la marca es el punto medio de cada intervalo de clase, es decir, entre 18 y 20 tengo una marca de 19, entre 21 y 23 tengo una marca de 22 y así sucesivamente. ¿Sí? En estadística, las medidas de tendencia central son valores que indican alrededor de qué datos de la variable se ubican los datos de la muestra. En otras palabras, tiene que ver con la elección de datos más representativo de la muestra o cuál es lo que representa mejor al conjunto de datos, ¿sí? Los más usuales son la media o promedio, la mediana, la moda, ¿sí? Acá les dejo un gráfico que representa cada uno. Por ejemplo, mediana, moda y rango. Primero, ordena el número de manera mayor. Ejemplo, 3, 5, 5, 6, 8, 10, 12. ¿Sí? Es una cantidad de una muestra. ¿Sí? La media es el promedio de los números. ¿Sí? Lo que debemos hacer es sumar los números, dividirlo entre la cantidad de números en el conjunto. ¿Sí? En este caso, la suma entre todos esos números me da 49 y son 7 muestras. Entonces, 49 dividido 7 es 7. La media es 7. La mediana, en este caso, es el número de la mitad. Coloca los números del orden de valor y encuentra el número del medio, ¿sí? Si hay dos números en el medio, la mediana es el medio entre los dos números, ¿sí? En este caso ordenamos 3, 5, 5, 6, 8, 10, 12. Si hacemos un análisis, observamos que el 6 es el número que se encuentra en el medio. En el caso de que no tengamos un número en concreto en el medio, ¿sí?, tenemos que hacer la mitad entre esos dos números que se van a encontrar en el medio, ¿sí? No sé, por ejemplo, si acá aparecía, en este ejercicio aparecía un 7, ¿sí?, entonces 6 y 7 van a estar en el medio, ¿sí? Entonces la mediana va a ser 6,5, ¿sí? Bien. Después tenemos la moda, el número que aparece con más frecuencia. Hay el número que repite más en el conjunto de datos. Puede haber más de uno solo número. Hay dos, en este caso, bueno, tenemos dos números 5. Por ende, la moda es 5. Se repite dos veces el 5 en este caso. Y luego el rango. El rango es la diferencia, ¿sí?, la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces en este caso tenemos 12 y 3. El rango es 9. Bien, la media o promedio se divide en tres datos. Datos simples, datos cualitativos y datos agrupados a intervalos. Los datos simples es realizar la suma de todos los datos y dividirlo por la cantidad total que tengamos de datos,
¿sí? Vamos a sacar el promedio. Por ejemplo, en la teoría encontramos las notas de alumnos de un curso. Sumamos toda la nota, las notas de un alumno, perdón, de un curso. Sumamos toda la nota, lo dividimos por el total de notas que tengamos de datos y vamos a obtener el promedio. Para datos cualitativos, ¿sí? Los datos son cualitativos, la media carece de sentido, ¿sí? No vamos a tener un análisis de esos datos. Y para datos agrupados en intervalo, que esos sí son los que vamos a utilizar, ¿sí? Debemos multiplicar, ¿sí?, las frecuencias que vamos a obtener por cada muestra por la marca de cada muestra. Dividirlo por la frecuencia de cada una. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, en este caso, el ejemplo que tenemos en la teoría, ¿sí? Tenemos personas, ¿sí?, que tienen entre 18 y 20 años una frecuencia de 9, de entre 21 y 23 años una frecuencia de 12, entre 24 y 26 una frecuencia de 14, entre 27 y 29 una frecuencia de 2 y así sucesivamente. Que lo que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia de cada una por las marcas de cada una más la frecuencia 2. En este caso, por ejemplo, frecuencia 1, 9, marca 19, más frecuencia 2, 12, marca 22. Y así sucesivamente todos los datos que tengamos. Y eso lo vamos a dividir, ¿sí?, por la frecuencia, las sumas de las frecuencias. Y vamos a obtener el promedio, ¿sí? Después tenemos medidas de dispersión. Las medidas de dispersión completan el análisis numérico del conjunto de datos estudiados. Tiene por objetivo determinar la mayor o menor variación de los datos y dan una idea de su disposición respecto a las medidas de centralización. Los datos que se utilizan para el cálculo de algunas de ellas surgen de la aplicación del cuadro que venimos realizando, ¿sí? El cuadro es el análisis que estamos haciendo desde hace unas dispositivos anteriores, ¿sí? El análisis de la frecuencia, la marca, los porcentajes, la media, el promedio, etc. Bien, para comenzar vamos a analizar el rango estadístico, ¿sí? El rango estadístico es el valor máximo, ¿sí?, de mi análisis de mi muestra menos el valor mínimo de mi muestra, ¿sí? Después tenemos la varianza, ¿sí? Es la media aritmética de las diferencias del cuadrado, da cada dato respecto a la medida de todos ellos. Después tenemos la desviación estándar, es la raíz cuadrada positiva de la varianza. La desviación estándar se utiliza para definir los límites entre los cuales un valor de control puede definirse como aceptable, ¿sí? Estos mismos datos vamos a ir analizando, obteniendo de nuestras tablas, ¿sí? Por ejemplo, x sobre una tilde, ¿sí?, es la media o promedio, ¿sí? Después la covarianza, el coeficiente de variación, coeficiente de variación, este dato nos puede servir para comparar con otras mediciones. Cuanto más grande es el coeficiente de variación, mayor será la heterogeneidad de las medidas.